Bueno, acá estamos otra vez con Alicia, a ver si sin eco, sin coro. Hola, Alicia. ¿Qué tal, Mónica? Disculpen, pero ahora sí, sí, es algo que pasa seguramente entre mi celular y caput. Pero bueno, ahora estamos hablando al viejo teléfono fijo, ¿Viste? Que ya casi nadie tiene, ¿no? Sí, casi nadie, pero nos salvó. Bueno, yo digo, cuidalo, Alicia. Yo soñé con aviones, porque justo ayer alguien publicó en Twitter, vos sabés que yo uso mucho Twitter, demasiado, paso muchas horas por día en Twitter, y vi una foto, vi un posteo de un Avro 748, que es el primer avión que yo volé como tripulante de cabina. Mi hija y sus amigas no podían creer que yo hubiera volado con hélice. Mónica se ríe, Alicia. No, me sonreí. Todo el mundo se ríe. Como sí, todo menos nosotras que volamos. Nosotros no nos reímos porque la hélice además es una maravilla. Es maravillosa. Y el ruido que hacen esos aviones y los motores que uno termina sintiéndolos en las tripas. Y bueno, publiqué así un articulito, un Twitter que decía algo que he solido decir, que es que hay algunos machirulos cada tanto en Twitter y machirulas que dicen la azafata, o el diario Clarín sigue diciendo la azafata. Yo fui tripulante de cabina, fui diputada nacional, fui embajadora en Venezuela y en Londres. Clarín sigue diciendo la azafata, pero creen que me ofenden con eso. Y yo la verdad es que reivindico mi identidad, no solo como tripulante de cabina, después mis compañeros me eligieron delegada sindical, después fui secretaria general del sindicato 12 años, reelecta 3 veces, y digamos, tan contenta de haber podido vivir esa etapa y sobre todo protagonizar con mis compañeras y compañeros la lucha por la defensa de aerolíneas argentinas, que fue una de las campañas sindicales más exitosas que hay, porque nosotros logramos, con trabajo por supuesto, el eco sigue ahí, muchachos del control, técnicos, auxilio, SOS, porque yo me escucho todo el tiempo. A ver, ahora nomás, hay que decirle a Juan Martín. Le tenemos que decir a Juan Martín, la próxima podrías venir. Ahí lo están arreglando. Sí, siempre me dicen lo mismo. Entonces fue tan importante para nosotros poder protagonizar como trabajadores la defensa de aerolíneas argentinas. Es un caso sindical que se ha estudiado mucho en el sindicalismo internacional. ¿Por qué tuvimos éxito? Y independientemente de los valores que teníamos, de la lucha que dimos, de la constancia, de la perseverancia, fue porque logramos vincularlo no con un tema corporativo del sindicato salarial, sino con un tema nacional. Y la verdad es que fueron las primeras movilizaciones de los 90 que salieron con la bandera argentina, con la palabra patria, con la reivindicación de la soberanía. Así que lo que sí me sorprendió, que hice todo este cuento larguísimo para contarles esto, es que muchísima gente retuiteó ese avioncito rechoncho y tan querido. Pero como no sé, un montón de cientos de personas. Yo pensé que iba a ser un tuit casero para tripulantes y afines. Alicia, digamos, te mando una señal de tema. Estoy mirando acá el plan de posguerra de Netanyahu. ¿Podemos hablar de Palestina? Estuvimos hablando de Palestina al principio de la radio. Sí, por supuesto, hay que hablar de Palestina. Hay que hablar sí. Sí, hay que hablar de Palestina. Hay que hablar de Palestina y además Buenos Aires debe ser una de las pocas capitales del mundo donde no hay grandes movilizaciones a favor de Palestina. Yo creo que, tiene que ver con que los diarios nuestros no nos acercan
cuestiones internacionales con la debida profundidad. Debe tener que ver con que tenemos un presidente sionista. Pero hay otros países que tienen presidentes sionistas, sin ir más lejos, Estados Unidos, el Reino Unido, y sin embargo hay movilizaciones de millones de personas en la calle. Está el mundo entero en la calle reclamando un cese del fuego. Es espantoso lo que está pasando en Palestina. Yo lo compartía con ustedes el otro día en una pequeña reunión que tuvimos con el encargado de negocios de la Embajada de Palestina en Buenos Aires. Es tremendo lo que está pasando, que es un genocidio, que es una nueva Nakba, que es un apartheid, que es el deseo explícito del Estado de Israel de terminar con Palestina y con los palestinos, todos. Han matado ¿cuántas decenas de miles de personas, Mónica? 68.678. Estuve dando datos muy brutales al principio del programa. Y muchísimos niños, porque el 65% de estas cifras son niños. Y muchos han quedado huérfanos sin familia. Bueno, di todos los datos que nos dieron el lunes, que francamente no, de por sí ya no hay más nada que decir después de esos datos. La masacre de los niños y de los hospitales. Es un infanticidio. Sí. Bueno, Guterres de las Naciones Unidas ha dicho que Gaza es un cementerio de niños. Es una cosa realmente espantosa. Las imágenes son espantosas. Yo el otro día casi no pude soportar una de un niñito que le estaba preguntando al médico si le iban a volver a crecer las piernas. Hay muchísimos niños sin piernas, sin brazos, sin casa la mayoría, sin comida, porque ahora también los están tratando de aniquilar por hambre. Han matado 140 periodistas los israelíes, o sea, ni en la Segunda Guerra Mundial murieron 140 periodistas como en Palestina. Es realmente algo horripilante, y además lo que es horripilante y nos hace sentir tan mal y tan impotentes es que es un holocausto en desarrollo a la luz del día y a la vista de nuestros ojos, ¿no? Porque cuando vemos y nos preguntamos cómo es posible que haya ocurrido el holocausto nazi, hemos visto los cadáveres y las fosas y las cámaras de gas después, cuando todo terminó, cuando entraron los rusos en Auschwitz. Pero ahora los estamos viendo ahora las fosas comunes, estamos viendo ahora la hambruna, estamos viendo ahora la desesperación de la gente y no podemos hacer nada. Es una situación realmente que degrada mucho a la comunidad internacional, es el fin del derecho internacional, es realmente repudiable que haya naciones que sigan vendiendo armas a Israel para que siga practicando un genocidio. Y para nosotros particularmente es humillante, entre otras condiciones que tiene el actual presidente Milei, que sea sionista y que celebre y baile con un grupo de una secta de rabinos, que baile celebrando los crímenes de Israel. Inaceptable, desde todo punto de vista, desde el punto de vista humano, desde el punto de vista espiritual, político, económico. Lo que nos va a dejar esto son una deuda enorme por mucho tiempo con las personas que vivieron esto y con quienes no lo vivieron y van a tener las consecuencias de esto. Esos millones de personas van a quedar los que queden van a quedar expulsados y van a quedar sobrevivientes a este genocidio que sabemos ya lo que fue el siglo XX y lo que fueron otros genocidios. Entonces sabemos lo que eso arrastra, lo que las consecuencias generación tras generación que esto
tiene, el costo para la humanidad. Y así todos Bueno, no y somos capaces de pararlo. Israel ha logrado a través de los medios de prensa instalar que quienes nos oponemos al genocidio israelí somos antisemitas, ¿no? Por eso es tan importante que haya judíos, judías, gente de la comunidad judía que se manifieste en contra del genocidio y que diga no en nuestro nombre, not in our name, ¿no? Sí, ese es es nuestra consigna y es lo que mantenemos en alto, no en mi nombre, no en el nombre de mis hijos y decirlo cada vez que podemos. Exactamente. Bueno, claro, además el judaísmo no es eso, ¿no? No es eso. Y es impresionante escuchar hablar a los ministros de Israel que dicen esta es nuestra tierra, es la tierra prometida, los demás son nuestros esclavos, son nuestros siervos. Realmente es impresionante y va a ser además muy contraproducente para toda la comunidad, porque así como el sionismo pretende identificarse como si fuera toda la comunidad judía, va a dejar mucha confusión al respecto. Y eso es terrible también, ¿no? Las consecuencias sociológicas, las consecuencias políticas. El otro día alguien nos decía en la embajada de Palestina en la Argentina, del Estado de Palestina en la República Argentina, nos decía que habían calculado que todo lo que se ha destruido, porque se han destruido todos los edificios, las casas, todas las escuelas, las universidades, todos los hospitales, como para que no quede nada, como que no haya forma de volver a armarse una vida, que tardarían 86 años en volver a reconstruir eso, pero lo que no se puede reconstruir es la humanidad, ¿no? Lo que no se puede reconstruir son las vidas, son los lazos sociales. El pueblo palestino es un pueblo increíblemente resiliente, increíblemente resistente, heroico, pero está sufriendo una masacre, ¿no? Porque además son muy sádicos. Los han mandado, por ejemplo, a Rafah, diciendo que esa iba a ser la zona más segura, lindante con Egipto, y cuando llegaron a Rafah, los campos de refugiados los bombardean en Rafah. O sea que realmente creo que se trata de una crisis civilizatoria, amigas, amigos. Creo que estamos en un momento muy negro, muy sórdido de la historia de la humanidad. Una preguntita antes de cerrar. Assange, ¿qué se sabe de lo que pasó este martes? Porque en realidad no hubo una... ¿Ustedes por qué van a cerrar conmigo? ¿A qué hora termina el programa? No voy a cerrar, lo que digo que cerrar... quiero antes saber... De cerrar, antes de cerrar el tema Palestina. Yo estaba acá con un mate, charlando chocha, como si el tiempo fuera eterno. No, eterno no es, tenemos una hora. Pero no, quería que trajeras el tema Assange, que también lleva un montón de tiempo hablar de esto, porque estamos todos como muy esperando el día martes y no sé qué pasó después del martes. Bueno, primero vamos a tener que explicar a nuestras amigas y amigos que nos están escuchando quién es Julian Assange, sí, porque por ese favor. es otro de los temas de los que se habla poco también en Argentina. Julian es el periodista australiano creador de WikiLeaks, que es una plataforma que publicó sobre todo los crímenes de guerra de los Estados Unidos a partir del 2010. Entonces es también a partir del 2010 que Julian Assange empezó a ser perseguido por los Estados Unidos, justamente por ese material que fue básicamente proporcionado por la denunciante del ejército estadounidense Chelsea Manning. Esas publicaciones revelaron crímenes de guerra, torturas, asesinatos, la lista de prisioneros de la bahía de Guantánamo, las fotos de Guantánamo, las reglas para los ataques aéreos, etcétera. Chelsea Manning fue indultada por Obama y puesta en libertad a los 7 años de prisión, pero Trump presentó cargos contra Julian Assange. ¿Por qué lo persiguen? El gobierno de los Estados Unidos está intentando primero extraditar a la distancia
a un periodista que no es norteamericano, cuya plataforma es global y que no ha cometido ningún delito, ningún crimen. Incluso Julian no es un hacker. Julian no ha hackeado información, no ha obtenido ilegalmente información, ni era un empleado de los Estados Unidos, como es el caso de Chelsea Manning o el caso de Snowden. O sea, Julian no ha violado ninguna ley, ni de Estados Unidos ni de ningún otro estado, porque él se ha limitado a publicar, a desencriptar y a publicar información reservada que le llegaba de distintas fuentes. Y entonces lo que él ha hecho es, como bien dice Lula, un servicio a la humanidad. Debiera ser premiado y no perseguido, dice Lula. Y en cambio los Estados Unidos decidió perseguirlo, incluso hicieron planes para matarlo, y se complotaron para matarlo, digamos, para acallar una voz que se animó a difundir y a poner a disposición de todos los hombres y mujeres de este mundo los secretos de Estado que estaban en manos de una élite muy pequeña del complejo industrial militar de los Estados Unidos. Muy pequeña, incluso los políticos y hasta los gobiernos de distintos países los ignoraban. Y yo he estado muy cerca de él, he tenido esa suerte, porque cuando yo era embajadora en el Reino Unido, Julian fue asilado por el gobierno de Correa en la embajada del Ecuador en Londres, ya sabiendas de que Estados Unidos lo perseguiría. Primero le inventaron unos cargos por abuso sexual en Suecia, cargos inventados, se demostraron que no tenían ningún fundamento, pero básicamente con la intención de llevarlo a algún estado que pudieran extraditarlo a Estados Unidos. Entonces Correa le dio asilo diplomático y yo lo visité con mucha frecuencia desde el día siguiente a su asilo en la embajada del Ecuador. Él es un hombre extraordinariamente inteligente, extraordinariamente sensible y además un hombre con una misión muy clara, que es esta de democratizar la verdad. Es un hombre que además nunca dudó de lo que podía pasarle. Sabemos que si lo extraditan a Estados Unidos, de un modo u otro puede terminar muerto. Lo están amenazando con 175 años de prisión, es decir, varias vidas. Y él nunca dudó que esto le podía ocurrir, y sin embargo siguió trabajando infatigablemente por difundir no solo lo que nosotros teníamos que conocer sobre cómo funciona el mundo, sino algunos principios de él, ¿no? Él, por ejemplo, es apegado a un tipo de periodismo que se llama periodismo científico, de publicar los datos casi sin opinión, o aparte de la opinión. Publicar cuestiones que no necesariamente tuvieron que ver con un determinado sesgo político. Por ejemplo, yo muchas veces le preguntaba, ¿sabes algo más de Argentina? ¿O sabes algo más de Venezuela o de cualquier parte de Latinoamérica? Y me decía, si lo supiera, ya lo hubiera publicado. Es decir, él publicaba lo que llegaba, lo que obtenía, lo que chequeaba que era una buena información, verificable, y la daba a conocer. Tiene un récord Wikileaks de jamás en los miles de cables ha publicado una información falsa o una información que pudiera ser desmentida. Y bueno, la verdad es que es un periodista que ha recibido todos los premios internacionales por el que piden todas las organizaciones de derechos humanos del mundo. Ha pedido hasta el Papa por él, ha pedido Amnesty, han pedido todas las asociaciones de reporteros.
porque si un periodista puede ser perseguido por hacer periodismo de investigación, a partir de ahora el periodismo va a ser redefinido como espionaje. Y esto es muy serio, no solo para la vida de Assange, es serio para la vida de la libertad de prensa, es serio para la libertad de ser informados con la verdad, y es serio para la democracia. Sí, efectivamente. Vamos a seguir conversando esto. ¿Hay fecha para saber si la extradición va a tener curso o no próximamente, Alicia? No, el 20 y 21 fueron estas audiencias en la Corte de Londres, en el Supremo, en la Suprema Corte de Londres, donde 2 jueces escucharon a la defensa con sus argumentos en contra de la extradición. Y Julian no pudo concurrir a la audiencia por razones de salud, pues está muy deteriorado ya después de haber estado 5 años en ese infierno que es la prisión de Belmarsh, y me imagino que estará también muy ansioso, muy preocupado. La verdad es que no me puedo imaginar ni cómo sobrevive y cómo ha sobrevivido a esta tortura. Imagínense, el hombre más conectado del mundo, que tenía acceso a fuentes que nadie tenía acceso en el mundo entero, y de pronto no tiene una computadora, no tiene un teléfono. Hace muy poco tiempo le permitieron tener una máquina de escribir. Sí. Es verdaderamente, y entre criminales criminales seriales, criminales de toda la haya, un hombre que no tiene ningún cargo. Y pasa 23 horas por día en una celda aislado. Así que la verdad es que ha sido sometido a tortura, como ha dicho el reportero para la tortura de Naciones Unidas. Nils Melzer escribió un libro, se han escrito libros sobre Assange durante todo este tiempo, pero bueno, el Reino Unido sigue apegado a su socio mayor, a pesar, por eso digo que se trata del desmoronamiento del derecho internacional, y es muy terrible para los seres humanos de a pie que no exista más el derecho y que no exista más la ley y que no exista más. Después podemos hablar de la Argentina, si no me lo das por terminado otra vez, Mónica. No dije nada. Porque es muy terrible que no exista el derecho internacional. Es muy terrible que si los Estados Unidos le molesta a un periodista en cualquier parte del mundo, puede llamar a ese estado, lo encarcelan y lo tienen mientras desarrollan un juicio de extradición, y luego lo llevan para juzgar según reglas que no son conocidas, que no son aplicadas. Y es la primera vez que están usando una ley que es de la época de la Segunda Guerra Mundial, como si, para juzgarlo, como si a raíz de las revelaciones de Assange se hubieran comprometido vidas. Y se pudo demostrar también que eso es falso, se pudo demostrar que Estados Unidos complotó para matarlo, se pudo demostrar que la gente de seguridad lo estuvo espiando durante todo el tiempo de su asilo, etcétera, etcétera, etcétera. Así que bueno, vamos a esperar cómo se resuelve ese caso, porque de eso también depende no solo la vida de él, sino la vida de las instituciones, ¿no? Además, pensemos las paradojas que estamos viviendo. Por ejemplo, George Bush y Tony Blair lanzaron una guerra ilegal en Irak, ¿no? Como sabemos, para lanzarla usaron mentiras, dijeron que había armas químicas en Irak. Ellos sabían que era falso, es decir, luego hay informes como el informe Chilcot que demuestran que ellos sabían que estaban mintiendo cuando decían que había armas químicas. Se provocaron la muerte de 1 millón de personas. Hoy son ricos, famosos, viajan por el mundo entero, dan conferencias, mientras Julian Assange languidece en una prisión por exponer los crímenes de guerra. El mundo se está convirtiendo en un lugar muy horrible.
Sí, sí, es cada parte de este programa lo va reflejando. Y por eso tenemos Alicia, te cuento que tenemos una invitada a vos y a la audiencia que trata de hacer el mundo menos horrible, que es una escritora, que es una escritora dramaturga que viene a contar sobre la obra de teatro que se llama Las Lavanderas, que podríamos ir a verla juntas, si vos querés, que está este fin de semana. Este fin de semana, Este sábado es el y último domingo. fin de semana. Y que hace que el mundo sea un poquito menos sórdido, ¿no es cierto? Bueno, el arte lo logra. El digamos, arte lo es logra. vital para eso en este momento. Sí, el arte lo logra y no es que uno quiera ser pasatista, pero sí necesitamos también referenciarnos en una ética, en una estética con un poco más de belleza, ¿no? Yo recién estaba mirando posteado alguien en Twitter el balcón de la Casa Rosada con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, y con el embajador de los Estados Unidos. ¿Is that real? Ni la ética ni la estética llegaron ya. hasta ahí. Ya. Es obsceno. Pero es cierto que Es están obsceno. en el balcón de la Casa Rosada. Es obsceno. Como si como Es si grotesco, fueran obsceno. No lo tenemos acá a mano, pero de ser así es obsceno. Sí, es real. Es real y bueno, es grotesco como la gran mayoría de las cosas que salen de ahí. Claro, pero una cosa es ver a Milei disfrazado de Terminator o disfrazado de león o abrazando a una mujer en culo o una cosa obscena desde todo punto de vista. Pero otra cosa es el secretario de Estado de los Estados Unidos y el embajador de los Estados Unidos en el balcón de la Casa Rosada, al mismo tiempo que Villarruel saca el busto de Néstor del Senado y dice: yo no soy su viuda. Yo no soy su viuda. Pero porque en realidad la mujer lo que es la viuda de Videla, ¿no? Es la viuda de Videla. Y alguien le contestaba: nosotros vamos a poder a volver a poner el busto de Néstor, pero vos no vas a poder volver a poner la foto de Videla. Pero digo, además la humillación para todo el pueblo argentino. El pueblo argentino es uno de los pueblos más antiimperialistas que hay en América Latina. O sea, que hacer aparecer en el balcón de la Casa Rosada al embajador de Estados Unidos y al secretario de Estado de los Estados Unidos es realmente una afrenta, ¿no? Es insultante desde todo punto de vista. Sí, Bueno. absolutamente. ¿Vamos a una canción? Dale. Gracias, Alicia. Muchas gracias a ustedes. Gracias Gracias, por tu Alicia. tiempo, por tus palabras y por compartir estas aguafuertes de este mundo sórdido que nos toca en estos días. Te digo que hizo una visión internacionalista, ¿no? Sí. Desde Assange. Como siempre, gracias. Una Como canción. siempre, hasta luego. Besos.